Hola, hoy vamos a hablar sobre las propiedades de la potenciación. La primera que tenemos es productos de potencias de igual base, es decir, cuando tenemos b a la n por b a la m. Entonces vamos a dejar la misma base y vamos a sumar los exponentes. Por ejemplo, cuando tenemos 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, nos va a quedar la misma base y vamos a sumar los exponentes, es decir, 4 más 3, 7. La siguiente propiedad es cocientes de potencias de igual base, es decir, que vamos a tener b a la n sobre b a la m. Y acá lo que vamos a hacer es dejar la misma base y restar los exponentes. Por ejemplo, cuando tenemos 2 elevado a la 5 sobre 2 elevado a la 3, vamos a dejar la misma base y vamos a restar los exponentes. Entonces nos va a quedar 2 elevado a la 2. La tercera propiedad que vamos a encontrar es potencia de una potencia. Es cuando encontramos, por ejemplo, b a la n y todo esto está elevado a otro exponente. Entonces nos va a quedar que b va a tener exponente n multiplicado por m. Un ejemplo podría ser cuando tenemos 2 elevado a la 3 y todo esto está elevado a otra expresión, por ejemplo 2. Es decir que vamos a tener 2 con la multiplicación de 3 por 2 en su exponente, es decir, 2 a la 6 elevado a la 6. Siguiente propiedad, potencia con exponente 0. Es decir, b a la 0 que siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, cuando tenemos 10 elevado a la 0, pues va a ser igual a 1. Otro ejemplo podría ser Euler. Cuando tenemos Euler elevado a la 0, pues también va a ser igual a 1. Potencia con exponente 1 sería nuestra siguiente propiedad, es decir, b elevado a la 1 que va a ser igual a b. Es decir, que si tenemos un número elevado a la 1, siempre nos va a dar el mismo. Por ejemplo, 5 a la 1, 5 elevado a la 1 va a ser igual a 5. Después tenemos a multiplicación de potencias con diferente base. Cuando tenemos, por ejemplo, b por c por a elevado a la n. Vemos que son diferentes bases, entonces nos va a quedar que b va a estar elevado a la n, como también lo va a estar c y asimismo a. Un ejemplo podría ser 3 por 2 por 5 elevado a la 2, es decir que nos va a quedar 3 a la 2 por 2 a la 2 por 5 a la 2. Después tenemos división de potencia con diferente base. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener b sobre c elevado a la m. Y esto lo resolvemos como b a la m y c a la m. Es decir,
el exponente va a ser tanto para el numerador como para el denominador. Un ejemplo, por ejemplo, 6 sobre 7 elevado a la 5. Entonces nos va a quedar que 6 va a estar elevado a la 5, como también va a estar 7. Ahora tenemos al exponente negativo, en donde vamos a tener b a la menos m, que va a ser 1 sobre b a la m, para que el exponente pase a positivo. Un ejemplo, 4 elevado a la menos 2 va a ser igual a 1 sobre 4 elevado a la 2. Seguimos con exponente positivo a fracción, cuando tenemos b a la m, que va a ser igual a 1 sobre b a la menos m. Entonces, un ejemplo, b al elevado a la 4, b a la 4, va a ser igual a 1 sobre 3 a la menos 4. Ahora seguimos con la propiedad división de exponente negativo con diferente base. Entonces, cuando tenemos c sobre b elevado a la menos n, para que el exponente cambie a positivo, lo que vamos a hacer es que nuestro denominador va a pasar al numerador, o sea, b sobre c, y el exponente nos va a quedar positivo. Un ejemplo podría ser 9 sobre 7 con exponente de menos 3. Entonces nos va a quedar que 7 va a quedar en el numerador sobre 9 elevado a la 3 positivo. Y por último, raíz de una potencia, cuando tenemos raíz de m a la n. Entonces, para sacar nuestra base de la raíz, lo que vamos a hacer es dejar a con el exponente n sobre el exponente de la raíz, que va a ser m. Un ejemplo sería raíz cuadrada de 7 elevado a la 3, que va a ser igual a 7 de 3 sobre 2. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Suscríbanse.